Yo no sé cómo has venido en esta mañana. Yo no sé si has venido a este lugar agobiado, si has venido cansado, si has venido atribulado. Pero en esta mañana, dile, en esta mañana te vas a ir de este lugar revitalizado con una palabra que Dios va a poner en tu corazón. ¡Aleluya! 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 Revitalizado. Batalla con los filisteos. De hecho, Dios le había dicho a Saúl que fuera y peleara con los filisteos. Pero en esa batalla que hubo entre los filisteos e Israel, los filisteos eran un pueblo que habitaba en lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza. A lo mejor usted la ha escuchado por allí. De hecho, la ciudad de Gaza era la capital de este pueblo de los filisteos. Y fueron enemigos de Israel durante muchos años. Fue la piedra en el zapato del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión dice la Biblia que Israel estaba escondido en cuevas, en peñascos, por algunas razones. Primero, porque Israel no tenía armas, solamente los filisteos tenían armas, porque los que hacían, los herreros que hacían las armas eran filisteos. Y segundo, que el pueblo estaba atemorizado y se escondió entonces en cavernas, en cuevas. Pero que un día, dice el versículo 1 del capítulo 14, que el hijo de Saúl, Jonatán, se levantó con su paje de armas y le dijo: pasemos a la guarnición de los filisteos, quizás Dios haga algo. Y Dios honró la fe de Jonatán porque le dio victoria contra algunos filisteos. Pero mientras Jonatán estaba peleando con los filisteos, Saúl hizo un juramento imprudente. Y él hizo juramentar al pueblo que nadie comiera hasta que vencieran a todos los filisteos. Imagínese usted un juramento tan imprudente como este. Prohibirle al ejército, prohibirle al pueblo, prohibirle a los soldados que comieran alimento, que se fortalecieran antes de tener la victoria. Y dice la Biblia que entraron a un bosque y había miel, y que el pueblo veía la miel y seguramente se les iban los ojos al ver esos panales de miel. Pero que Jonatán no estaba allí cuando Saúl hizo el juramento. Así que Jonatán no sabía. Dice que alargó su mano, un palo que tenía, probó la miel y dice que los ojos le fueron aclarados. Fue revitalizado por la miel que probó en ese momento. Ahora, yo quiero en esta mañana, primero, destacar que así como Israel tenía guerra contra los filisteos y con otros pueblos, Israel siempre ha estado en guerra hasta el día de hoy. Ha estado en guerra porque naciones, pueblos se han levantado a querer aniquilar, a querer exterminar, a querer borrar a Israel de la faz de la tierra. Cosa que jamás podrán, porque la mano del Dios Todopoderoso está con ellos. Y porque Dios les dio una promesa: yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Pero al igual que es una realidad la batalla, las batallas y las guerras que Israel ha tenido en su historia, también es una realidad que cada uno de nosotros también tenemos batallas. La naturaleza de las batallas de Israel son batallas físicas. La naturaleza de las batallas nuestras son batallas espirituales. Diga conmigo: nosotros estamos
en una batalla. Diga, estamos en una batalla. No una batalla física, pero una batalla espiritual. La Biblia hace referencia. El apóstol Pablo habla acerca de esa batalla que nosotros tenemos. Dice primera de Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo, al final de sus días, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El apóstol Pablo dice también, en 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Yo quiero que usted le diga al vecino: es una realidad. Diga, es una realidad que estamos en batalla. Diga, estamos en batalla. Pero es que desde que nos levantamos en la mañana, mis amados, es una batalla. Ahí tenemos batallas de diferentes índoles. Tenemos batallas económicas. ¿Cuántos han batallado una batalla económica? Tenemos batallas matrimoniales. ¿Cuántos han batallado? Tenemos batalla con los hijos. Batallas. O sea, una batalla es una confrontación. El apóstol Pedro dice que nosotros, que hay algo que batalla en nuestras almas, por nuestras almas. Y habla precisamente de ese deseo pecaminoso que hay dentro de cada uno de nosotros. Todos los días batallamos, tenemos una batalla. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice que hay una batalla dentro de nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es una realidad. Hay gente que dice: no, yo no creo en la guerra espiritual. Yo no creo en la guerra espiritual. Mis amados, Pablo dice que tenemos una batalla. Todos los días tenemos una batalla. Y la naturaleza de nuestra batalla es espiritual. Efesios capítulo 6, capítulo 10, versículo 10. Efesios 6:10 dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha o batalla contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que operan en las regiones celestes. Lo que para Israel eran batallas físicas, para nosotros son batallas espirituales, que debemos nosotros fortalecernos, que debemos nosotros vestirnos con toda la armadura de Dios. Yo decía en estos días que en uno de los GCMs, lo que dice el apóstol Pedro, dice que debemos velar porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo le decía ese día, bueno, el diablo te anda buscando a quien devorar. Por supuesto, él no tendrá victoria sobre nosotros. No tendrá victoria sobre ti si tú te vistes con toda la armadura de Dios. Entonces Israel, ese día o en esa batalla, esa confrontación con los filisteos, ahora después de toda batalla hay desgaste. Diga conmigo, hay desgaste. Después de toda batalla hay desgaste. Hay cansancio.
La Biblia dice que el pueblo estaba cansado ese día. Una confrontación con los filisteos y el pueblo estaba cansado. Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha sentido cansado. Cansado, hermano. Esas confrontaciones, esas luchas, esas batallas que tenemos todos los días, hermanos, desgastan nuestra vida física, mental y muchas veces espirituales. Desgasta, nos sentimos cansados. Hay gente que dice, ya yo estoy cansado. Esposas que dicen, estoy cansado ya de ese hombre. O esposos que dicen, estoy cansado de esa mujer. Estoy cansado de ese trabajo. Estoy cansado ya de los muchachos, de los hijos. Porque es una lucha diaria. Y eso trae desgaste. Ahora, cuando nosotros nos cansamos, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos agobiados y que ya nuestras fuerzas no dan para más, hay dos opciones: rendirnos o revitalizarnos. Diga conmigo, hay dos opciones: rendirnos o revitalizarnos. Si nos rendimos, perdemos. Si nos rendimos, perdemos. El enemigo gana ventaja sobre nosotros. Pero si nosotros nos revitalizamos o permitimos ser revitalizados. Pastor, ¿y qué significa ser revitalizado? Es cobrar nuevas fuerzas. Diga, cobrar nuevas fuerzas. Diga, ser revitalizado es cobrar nuevas fuerzas. Jonatán estaba cansado de la batalla, de la lucha, pero ese día un toque de miel lo revitalizó. Diga, un toque de miel lo revitalizó. Ahora, yo analizando un poco, estudiando un poco y analizando acerca de las propiedades de la miel. Tiene unas propiedades espectaculares. Dice que es primero un antioxidante. Tiene vitaminas. Tiene vitaminas. Tiene algunos azúcares naturales como la glucosa, que eso revitaliza. Por eso Jonatán, ese día cuando probó la miel, sintió que a su cuerpo vinieron nuevas fuerzas. Y entonces alguien le dijo, mira que tu padre hizo un juramento que nadie podía comer hasta que Dios le diera la victoria o hasta tener la victoria completa de sus enemigos. Y Jonatán le dijo al que le dijo, al soldado que le dijo, que su padre había cometido un error, porque si hubiese permitido que el ejército comiera, hubiese tenido una victoria completa. Yo quiero que le digas al vecino, cuando tú eres revitalizado, dile, cuando eres revitalizado por la miel, tus batallas, tus victorias serán completas. Vamos, diga conmigo, las victorias serán completas. Ahora, ¿qué es la miel? ¿Qué representa la miel para nosotros? Primero, diga conmigo, la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, o la palabra de Dios, es un poder
que nos revitaliza. Y por eso en el Salmo 19:10 dice: deseable son más que el oro, hablando de la palabra de Dios, deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Está hablando de los dichos de Dios, está hablando de la palabra de Dios, que es más deseable que el oro. ¿Cuántos desean el oro? Y más que la miel y que la que destila del panal. Bueno, la miel es un endulzante natural. Diga conmigo, la miel combate la amargura. Diga conmigo, la miel combate la amargura. Así que si alguien en esta mañana está amargado, si alguien está amargado por cualquier circunstancia o adversidad que le haya acontecido, porque hay gente que permanece en la amargura, amargados, amargados porque se fue el marido, amargados porque se fue la mujer, amargados porque los hijos no lo llaman, están allá en el norte, amargados porque no tiene plata, amargados porque el dólar sube, amargados por todo. Hay un endulzante natural que es la miel, la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Yo creo que muchos de los que estábamos aquí vivíamos la vida amargada, amargadas y amargados, pero el día que el toque de la miel de la palabra de Dios vino a nuestra vida, ese día nuestra vida fue endulzada. Diga conmigo, ese día fue endulzada. El día que recibí el toque de miel de la palabra, ese día mi vida fue endulzada. Antes no me podían hablar. Antes vivía con una cara amargados. Pero sentimos que el día que la miel de la palabra nos tocó, ese día se produjo un cambio en nuestra vida y ahora vivimos alegres, sonrientes. Ahora nos reímos, en los problemas nos reímos, en las dificultades nos reímos. ¿Y por qué se ríen? En medio de la dificultad nos reímos porque sabemos que la palabra de Dios está en nuestro corazón y que no permite que nosotros seamos amargados. Dile al vecino, espíritu de amargura va a ser combatido en esta mañana. Vamos a decir, espíritu de amargura va a ser combatido en esta mañana por un toque de miel de la palabra de Dios. Aleluya. En el Salmo 119, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es un poder revitalizador. Levante su dedo conmigo. La palabra de Dios es un poder revitalizador. En la Biblia hay ejemplos de hombres y también de algunas mujeres que fueron revitalizados por la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, creo. Primera de Reyes. Encontramos que después que que Elías tuvo una victoria en el Monte Carmelo. Elías tuvo una victoria, una batalla en el Monte Carmelo, donde retó a los sacerdotes de Baal y de Acera.
Y le dijo al rey Acab: el Dios que descienda con fuego, ese sea el Dios verdadero. Y dice la Biblia que Elías oró y fuego cayó y consumió el altar. Y que Elías mató a los 400 profetas de Baal y de Acera. Y luego Acab o Jezabel se dio cuenta que sus sacerdotes habían sido muertos. Y entonces dijo: mañana a esta hora la cabeza de Elías será quitada de su cuerpo. Y dice la Biblia que Elías, viendo el peligro, se fue. Y dice que se echó debajo de un enebro y deseaba morirse. La batalla que tuvo Elías en el monte Carmelo lo desgastó. Y caminó hasta debajo del enebro, y allí se echó y allí quería morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, decía Elías. Yo no soy mejor que mis padres. Elías pensaba que hasta allí iba a llegar, que todo había terminado para él. Se acostó allí y de pronto un ángel del Señor vino y lo despertó. Elías. Y Elías se despertó. Y cuando Elías volteó, dice que había una torta de pan allí. Y que Elías se levantó y comió. Y se volvió a acostar. Y luego el ángel vino otra vez y lo despertó. Y comió. Y el ángel le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Y dice que después que fue revitalizado por la palabra, dice que Elías caminó 40 días hasta Oreb, monte de Dios. Él pensaba que hasta allí iba a llegar. Él estaba allí frustrado, cansado, agobiado, pensando que iba a morir y pidiendo la muerte. Pero una vez que fue revitalizado, ese pan representa la palabra de Dios. Esa torta representa la palabra de Dios, que revitalizó las fuerzas de Elías, y luego caminó 40 días hasta Oreb, monte de Dios. Yo no sé si en esta mañana hay alguien en este lugar que ha venido cansado, que dice: ya no puedo más con los problemas, ya no puedo más con las circunstancias, ya no puedo más con esta adversidad que estoy atravesando. Creo que hasta aquí voy a llegar, hasta aquí va a llegar el matrimonio, o hasta aquí va a llegar Yo no sé cómo tú has venido cansado en esta mañana, pero algo te voy a decir. La palabra de Dios en esta mañana está revitalizando los corazones de algunos que están aquí en esta mañana, que han venido cansados de tanta lucha, de tanta adversidad. Revitalizados en esta mañana. Vamos, diga conmigo: revitalizados. Revitalizados en esta mañana por la palabra de Dios. Primera de Samuel nos habla de una mujer llamada Ana. ¿Cuántos la conocen? Ana, su marido llamado Elcana. Ana vivía con Elcana, o Elcana con Ana. Y Elcana tenía otra mujer. Era permitido en ese entonces. Ahora no, por si acaso. Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y que el problema de Ana era que Ana era estéril. No podía tener hijos. Escucha, y la bendición de una familia se medía por los hijos. Nosotros estamos bendecidos. La bendición de una familia se medía por los hijos. Bienaventurado aquel que su aljaba es llena, hablando acerca de los hijos. Y que Penina era fructífera. Todos los años Penina
paría. Y dice que entonces Penina irritaba a Ana, se burlaba de ella. Todos los años le parió un muchacho al Cana. Y Ana. Y dice que eso le quitó a Ana el apetito. Ya no comía. Estaba amargada, estaba frustrada. Pero un día subió a Silo. Y dice que entró al tabernáculo. Y allí se postró delante de Dios. Y dice que derramó su alma delante de Dios. Y que el sacerdote Elí la tuvo por ebria. Y le dijo: vete a tu casa y digiere tu vino en tu casa. Pero ella le dijo: no, Señor mío, no estoy ebria. Lo que pasa es que mi corazón está afligido, mi corazón está amargado, está entristecido, porque no he podido tener un hijo. Y dice que Elí le dio una palabra y le dijo: vete a tu casa y el Señor te otorgue lo que le has pedido. Esas palabras, que aunque salieron de la boca de un hombre mortal como el sacerdote Elí, eran las mismas palabras de Dios que estaban saliendo por la boca del profeta, del sacerdote. Vete en paz a tu casa y que Dios te otorgue lo que le pediste. Ana recibió esas palabras no como las del sacerdote, sino como la palabra de Dios. Y su vida fue revitalizada. Pues dice la Biblia que comió, bebió y nunca más estuvo triste. Llegaron a su casa, invitó al Cana. Yo creo que ella fue a la que le propuso al Cana. Invitó al Cana, le dijo: vamos que hoy sí. Mis amados, al año siguiente Ana tenía su hijo llamado Samuel. Pero quiero destacar en esta mañana que la palabra que Ana recibió la revitalizó. Le dio nueva fuerza, le dio nuevas esperanzas. Y le hizo entender que no todo estaba perdido, que había esperanza para aquellos que reciben la palabra con fe en su corazón. Quiero decir en esta mañana, hay esperanza todavía para aquellos que le creen a Dios y que reciben la palabra de Dios con fe en su corazón. No todo está perdido. No todo está perdido. Revitalizados por la palabra. Y pudiéramos hablar de tantos hombres en la Biblia que fueron revitalizados, que cobraron nuevas fuerzas cuando oyeron la palabra de Dios. Y es que Dios mismo dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aunque estés cansado, aunque estés fatigado, aunque estés agobiado, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová, los que esperan en la palabra de Dios. Vamos, yo quiero que le prediques al vecino y dile: yo no sé cómo has venido en esta mañana. Yo no sé si has venido a este lugar agobiado.
si ha venido cansado, si ha venido atribulado, pero en esta mañana, dile, en esta mañana te vas a ir de este lugar revitalizado con una palabra que Dios va a poner en tu corazón. Aleluya, 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 revitalizado. Entonces pudiéramos decir que un toque de miel es un toque de la palabra de Dios que te va a revitalizar. Número 2, un toque de miel que te va a revitalizar es la comunión que tienes con Dios. Nunca permitas que las circunstancias, que los problemas, que las adversidades, que las luchas, que las batallas te alejen de la comunión con el Señor. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí los que están trabajados, cansados, agobiados, y yo los haré descansar. Mire, la mejor estrategia del enemigo es hacer que cuando estamos agobiados, cansados, atribulados, nos alejemos del Señor. El diablo te pone cansancio para que no te congregues, para que no ores, para que no leas la palabra de Dios. Pero no importa lo cansados que podamos estar o lo agobiado que podamos estar, nunca nos alejemos del Señor. Dile al vecino: nunca nos alejemos del Señor. Mientras más cansado, mientras más agobiado esté, más cerca voy a estar del Señor. Porque no hay garantía de victoria separados de Él. Cristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Pero Pablo, que experimentó no sé cuántas batallas, no sé cuántas luchas, no sé cuántas adversidades, Pablo terminó diciendo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me revitaliza. Todo lo puedo en Cristo. Somos revitalizados cuando estamos con el Señor. Diga conmigo: soy revitalizado cuando tengo comunión con el Señor. Tercero, ¿qué puede representar la miel para nosotros? La oración. Diga la oración. Diga la oración. ¿Cuántos de nosotros que en algún momento nos hemos sentido cansados, vamos a la cámara, entramos a la habitación, oramos y salimos con nueva fuerza? ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? Salimos con nuevas fuerzas. Entramos al cuarto, hermanos, arronzando los pies. Entramos al cuarto, a la cámara, a la habitación o al lugar donde nosotros oramos. Entramos, hermanos, arrastrando los pies cansados.
pero salimos diferente. Salimos diferente. La oración nos revitaliza. Diga, la oración nos revitaliza. Por eso, mis amados, el Señor Jesucristo habló de la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de orar y no desmayar. Una persona que ora, un hijo de Dios que ora, es una persona que vivirá en victoria. Ya conmigo, un hijo de Dios que ora es una persona que vivirá en victoria. Un toque de miel que revitaliza nuestra vida es la compañía y la comunión con nuestros hermanos. Diga, compañía y comunión con nuestros hermanos. Si usted lee allí en Primera de Reyes capítulo 19, lo primero que hizo Elías fue que dejó a su siervo en Hebrón. Él salió del monte Carmelo con su siervo, pero lo dejó en Hebrón, ciudad de Judá. Lo dejó en Hebrón y se fue solo hasta el Enebro. Mis amados, todas las personas que no se han levantado, todos los hijos de Dios que no se han levantado de una caída, de una derrota, de una batalla, es porque se han separado del cuerpo. Es porque se han separado de la iglesia. Se han separado de la casa. Y han dicho, ¿para qué ir? ¿Para qué seguir si ya fallé? ¿Para qué seguir si ya no tengo fuerzas? ¿Para qué seguir si pequé contra Dios? Y cuando se aíslan, entonces el diablo toma ventaja. Pero la palabra de Dios dice que aunque fallemos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no solamente un abogado, que tenemos a Jesucristo, sino que tenemos una familia, tenemos una casa donde la Biblia dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los demás que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. La Biblia dice, o en el tema que predicamos hace 15 días atrás, un grito de auxilio, dice que David, cuando salió de la cárcel, dice, lo rodearon los justos. Cuando a Pablo lo medio mataron, dice que los hermanos lo rodearon. La comunión con nuestros hermanos nos revitaliza. Diga conmigo, la comunión. Yo no sé cuántos han venido a este lugar en algún momento, hermanos, cansados, pero han salido de este lugar con nuevas fuerzas, revitalizados. El compartir con un hermano que no te juzgue, con un hermano que no te critique, que no te señale, sino con un hermano que te dice, no importa, Dios te sigue amando, el Señor Jesucristo está contigo, todavía tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, vamos, sigamos adelante, que esto no se ha terminado todavía, sigamos adelante. Esas palabras te revitalizan. Claro, también hay palabras de algunos que en lugar de revitalizar, también absorben
la poquita fuerza que te puede quedar. Es por eso que nosotros necesitamos saber con quién nos vamos a rodear. Ahora, la Biblia dice que después que Jonatán probó la miel y fue revitalizado, dice que sus ojos se le aclararon. Diga, sus ojos se le aclararon. Es lo que produce cuando somos revitalizados, cuando vienen nuevas fuerzas. Usted no sé cuánto yo no sé, no he tenido la experiencia y espero nunca tenerla. Pero ¿cuántos se han desmayado? ¿Cuántos han sufrido un desmayo? ¿Ah? Cuando una persona se va a desmayar, lo primero que se le va es se le va la visión. Esto me dice a mí que el cansancio que tenía Jonatán le estaba haciendo perder la visión, la visibilidad para él. Ya no veía las cosas tan claras. Y es que cuando una persona está cansada, no ve las cosas claras. Su visión no es clara, sus apreciaciones no son claras. Y por eso el enemigo aprovecha esa etapa, esa falta de visión o esa debilidad, esa falta de visión, para llevarlo a cometer errores. Pero Jonatán, después que probó la miel y fue revitalizado, sus ojos se aclararon. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Pablo ora por los hermanos de Efesios y dice que él oraba por ellos para que el Padre de gloria les diera espíritu de revelación y de iluminación, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que pudieran saber tres cosas: el poder que actuaba en ellos, la esperanza que tenían en ellos, la bendición que estaba en ellos. Pero eso solo se ve cuando hay una visión clara. En Isaías capítulo 6, la fatiga, el cansancio o el dolor que había en el corazón de Isaías porque su primo, el rey Usías, había muerto. Tenía como una visión corta porque solo estaba viendo el trono donde se había sentado el rey y lo veía vacío. Pero cuando entró al templo y comenzó a adorar a Dios, Dios le abrió los ojos espirituales y vio más allá del trono humano, natural. Vio más allá y pudo ver el trono de Dios. Sus ojos se le abrieron. Yo no sé si tú en esta mañana has venido con la visión corta y solo estás viendo el problema, solo estás viendo la adversidad, solo estás viendo la necesidad. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, vas a salir de este lugar revitalizado y con una visión más amplia, porque no te vas a limitar a ver la circunstancia, el problema o la adversidad, sino que vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Amén. Amén. En los días del profeta Eliseo, la Biblia dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel.
y que todo lo que el rey de Siria planificaba en su cámara secreta con sus comandantes y todas las estrategias de guerra para apresar al rey de Israel, dice que Dios se las revelaba al profeta Eliseo y Eliseo se las decía al rey de Israel. Y entonces los planes del rey de Siria quedaban frustrados porque Dios se lo mostraba. Y entonces un día el rey de Siria dijo: pero bueno, parece que entre nosotros hay un traidor, porque todo lo que nosotros planificamos aquí en lo más oculto, el rey de Israel lo sabe. Hay un traidor entre nosotros. Y alguien le dijo: no, mi señor, no hay ningún traidor. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta, y todo lo que nosotros planificamos aquí, Dios se lo revela a él. Y eso le dice al rey. Entonces el rey de Siria dijo: entonces el problema es este profeta, vamos a buscarlo. Dice que envió un ejército a buscarlo. Y de pronto en la mañana dice que el siervo salió y vio el ejército de los sirios que estaban rodeando la casa. Y dice que entró corriendo y dijo: ay, Señor mío, hasta aquí llegamos. Es cuando tu visión es corta, cuando tu visión es limitada, hasta aquí llegamos. No hay más nada que hacer. Y le preguntó a Eliseo: ¿por qué? Porque afuera están los sirios, tienen la casa rodeada, nos vinieron a... Y entonces Eliseo, que tenía una visión más amplia, dijo: tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están con él. Más son los que están con nosotros. Yo siempre he imaginado, he pensado que el siervo salió otra vez y miró y no vio nada, y volvió y dijo: no, no, Señor mío, no hay nadie con nosotros. Y entonces dice que Eliseo oró y le dijo: Dios, abre los ojos a este siervo para que vea. Y de pronto los ojos espirituales se le abrieron al siervo de Eliseo. Y dice que vio carros de fuego que rodeaban a los sirios. Y dijo: así pues sí. Sí son más. Porque cuando nosotros estamos agobiados por algo, nuestra visión se limita. La visión de Jonatán estaba limitada, pero una vez que probó la miel, sus ojos se le abrieron y vio claramente. Dile al vecino: vas a salir de este lugar revitalizado y con una visión clara. Dijo, amigo, una visión clara.